que es casi un sololoquio. Sí, con un solo exponente, sí. Ya comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Reciban cariñosamente un saludo de paz. Esta tarde tenemos una maravillosa clase magistral que será dictada por el reverendo Cristian Flores, reverendo de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia acá. La clase está titulada ¿Cómo la historia oculta de las iglesias protestantes en Chile? Antes de comenzar la clase, les contaré algo de nuestro invitado. El reverendo pastor es licenciado en teología de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos FLEC, licenciado en educación y profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Además de eso, tiene un magíster en ciencias políticas, seguridad y defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Ministerio de la Defensa de Chile. Cofundador y catedrático de la carrera de Pedagogía en Educación Religiosa de la Universidad SEC, cofundador y vicerrector de la Academia Histórica de Reflexión Reformada de Chile, adjunto al rector reverendo Juan Berlic Romo, rector del Seminario Reformado de Identidad y Formación Anglicana Tomás Carpenter, y prevístero docente de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile que dirige el obispo Jesús Espinosa. Antes de comenzar la clase, queremos invitarles a compartir la transmisión a través de nuestros canales oficiales en Facebook, Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, y posteriormente esta clase será alojada en nuestro canal de YouTube. También solicitamos que los comentarios en nuestra página los hagan con mucho respeto para mantener los estrechos lazos de amistad que existe entre todas las religiones que ascriben en el círculo. Si desea realizar preguntas, las puede escribir directamente como comentario o bien hacerlas llegar al chat interno ubicado en Facebook. Sin más preámbulos, damos la palabra al reverendo Cristian para que nos salude y comience con esta clase que tenemos para el día de hoy sobre la historia secreta de la Iglesia Protestante en Chile. Un saludo, pastor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un millón de gracias. Un honor la invitación que me han realizado el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Darle la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo y nos escuchan. Y comenzar con este tema que es de profunda importancia, muy interesante, pero también tremendamente desconocido, ¿ya? Y en función de eso, hoy día quiero exponer el tema que se ha presentado en la historia secreta de la Iglesia Evangélica en Chile, o la Iglesia Protestante en Chile. Si bien es cierto que es un elemento que es a considerar, la Iglesia Evangélica crece mucho y muy rápido a lo largo de toda su historia. Pero hay un elemento bastante importante en esta situación. No hay una relación directa entre el grado de crecimiento y el grado de instrucción que reciben los feligreses de las iglesias evangélicas, los nuevos feligreses, incluso los antiguos. Y eso crea una suerte de sentirse exótico, diferente, distinto. Para otros es solamente un cambio de religiosidad. Se cambiaron de una iglesia X a la iglesia evangélica. Así que es un cambio de religiosidad, un cambio de relación feligrés-pastor, pero eso no es la iglesia evangélica. La iglesia, ser evangélico o estar inmerso dentro de una iglesia protestante evangélica, significa una cultura y una civilización diferente. Y eso sí que es muy serio. Porque el protestantismo, cuando nace en el siglo XVI, cambió al ser humano en su visión íntegra de las cosas. Y es por eso que el protestantismo va a marcar tremendamente los países que lo abrazan en Europa del Norte, y en los países donde llegan los protestantes en Latinoamérica generan un importante avance y un importante desarrollo. Y es por esto que esta historia es interesante. Si yo les dijese, por ejemplo,
que el primer servicio de acción de gracia con Santa Cena que se realiza en Chile, o que registra los anales de la historia, se realizó un domingo de agosto de 1599, cuando el almirante Baltasar Cordés, que es el que ven en la foto, en su viaje de exploración por el mundo, y debido a las tempestades que había en el estrecho Magallanes, decide esperar en Punta Arenas y ordena a los capellanes evangélicos que venían en los barcos, que eran 3, con nombres bastante particulares: Fe, Esperanza y Caridad. Era una flota evangélica. Y el almirante Cordés obliga y da la orden de que se haga un servicio de acción de gracia con Santa Cena. El primero que registra los anales de la historia, como decía. Después de terminado el servicio, en la tarde se produce un primer fenómeno. Una manga de sardinas vara en la playa. Las sardinas no son comunes en el lugar. Desde allí se llamó Bahía de las Sardinas, lo que les permite hacer buena provisión de agua, de alimento y de aceite para las lámparas. Y durante 5 días el mar es una taza de leche, lo que les permite ir y seguir su periplo alrededor del mundo. También intentos de ocupación, también por holandeses, al Reino de Chile en 1640, cuando el almirante Henry Bower, proveniente de Nassau, colonia evangélica holandesa a la costa del Atlántico cerca de Venezuela, intenta realizar una suerte de alianza estratégica con los mapuches en contra de los españoles, porque todo el sur de Chile, del Biobío al sur, había desaparecido todo vestigio de presencia española después de la batalla de Curalaba en 1599. Y va a permanecer así hasta 1850. O sea, había una franja que cortaba el país en dos, desde el Biobío hasta Valdivia, y Henry Bower tenía esta idea para poder hacer esta especie de alianza y poder hacer una ocupación en el sur de Chile, más precisamente en Valdivia. Él va a morir en el camino, va a ser enterrado en la vieja ciudad de Valdivia. Los colonos holandeses comienzan la reconstrucción, pero ya la escasez de alimentos y la no llegada de nuevos colonos holandeses por la guerra entre el Imperio Español y los holandeses, ellos deciden abandonar Valdivia e irse. Fue tal el pánico que esto provocó en el Reino de España, que el rey de España comisiona al virrey del Perú y a su mejor hombre, el conde de Mancera, que era su hijo mayor, un hábil ingeniero, a que construyera fortalezas inexpugnables para la penetración del hereje protestante. Y así se construyen los fuertes de Valdivia. Curiosamente, para los que creen en las curiosidades, para los que creen en las casualidades, para nosotros que creemos en la soberanía absoluta del Señor, los fuertes de Valdivia sí fueron burlados y destruidos por los protestantes. Cuando un almirante escocés presbiteriano, Thomas Lord Cochrane, junto con marinos protestantes evangélicos y marinos católicos romanos, en la reciente creada Escuadra Nacional, destruyen y burlan los fuertes de Valdivia. 25 años después de este hecho, los mismos fuertes sirven para dar la llegada, para dar refugio a los colonos alemanes que venían a hacer colonización al sur de Chile. Así que ya teníamos, incluso antes de la independencia, presencia de evangélicos en función y en relación a una visión o una cosmovisión protestante. Al inicio de la independencia de Chile en 1812, don José Miguel Carrera va a traer
al primer cónsul o primer embajador que va a tener nuestro país de los Estados Unidos, llamado don Joel Robert Poinsett. Don Joel Robert Poinsett, un presbiteriano evangélico típico, coronel de milicias, médico, ingeniero y botánico. A él se le atribuye el descubrimiento de una flor llamada la corona del Inca, aquí en Latinoamérica, y que su nombre científico es la poinsettia. Pero aparte de ser el cónsul de nuestro país, de los Estados Unidos en Chile, él ayudó a don José Miguel Carrera en 3 cosas. La primera, redactó el primer ensayo de constitución que tiene este país. Y ahí ustedes lo tienen, evidentemente no está escrito a mano, sino que el digitalizado, donde en el artículo número 1 él pone: la religión católica y apostólica es y será siempre la de Chile. Punto. ¿Qué significaba esto? Que la naciente nación abría las puertas a todas las confesiones religiosas que no tuvieran relación con el obispo de Roma. Porque todos los cristianos somos católicos en nuestro sentido universal y apostólicos en nuestro sentido original. Así es que queda estampado en el primer ensayo de Constitución de 1812. También diseñó el primer escudo nacional. Y como ustedes pueden ver, aquí hay un elemento que es bastante importante. Y esto muestra la visión de los protestantes en relación a las libertades que están en la Sagrada Escritura. En el primer escudo nacional chileno, ustedes ven a un hombre y una mujer, los dos armados, pero están a nivel, los dos en igualdad de condiciones. No uno más abajo ni el otro más arriba. Los dos dispuestos a luchar por su patria y por su libertad, por su independencia. Y con 2 frases en latín. Pero quiero llamar la atención especialmente a la primera. Post tenebrans lux. Después de las tinieblas, la luz. Evidentemente esto era una paráfrasis del Evangelio en el libro de Juan 1:5, pero también era la misma frase que tiene la ciudad de Ginebra, que es, por decirlo así, la Roma de los protestantes evangélicos en Suiza. También don Juan Roberto Ponce ayudó al diseño de la primera bandera. Hubo otro elemento muy importante donde don Joel Roberto Ponce hizo y ayudó mucho a nuestro país. Fue una pequeña guerra que hubo entre el Imperio Británico y los Estados Unidos. Una pequeña guerra comercial. Y estos barcos, esencialmente la Phoebe, que era la británica, y la Excel, que era la norteamericana, se encontraron donde hoy día está el zócalo de donde está el monumento a Prat. Todo eso, esa zona antes era parte de la Rada. Y se encuentran estas 2 naves y se agarran a cañonazo limpio. Y perdieron los norteamericanos alguna vez. Claro que fue honroso porque perdieron ante sus papás los ingleses. Pero eso trae un problema. ¿Qué hacemos con los muertos? 244 muertos. Muchos de ustedes se preguntarán por qué. Porque en 1814, cuando fue esta batalla, estaba absolutamente prohibido enterrar a ningún hereje en ningún campo consagrado que estaba bajo la tutela y la administración de la Iglesia Católica Romana. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica Romana se separa del Estado el año 1925. Así que en 1814 ellos eran parte del Estado y por ende eran funcionarios públicos. Esto hace que don Joel Roberto Poinsett compre un paño de tierra en el Cerro Cárcel y en una fosa común que ustedes ven ahí, que tiene un monumento, se entierren sin distinción de grado y nacionalidad a estas 244 personas que no tuvieron ninguna posibilidad de ser enterrados en ningún campo sagrado aquí en Chile.
Después quiero consignar esto porque va a ser donde don Bernardo O'Higgins va a comprar ese terreno y va a construir el cementerio de los disidentes de Valparaíso, que es el que ustedes ven ahí. Evidentemente todo esto duró hasta que volvió la Reconquista Española en 1814 y don Joel Roberto Poinsett tiene que irse fuera del país, se devuelve a los Estados Unidos, donde llega a ser el vicepresidente y ministro de guerra. Y don Joel Robert Poinsett se va a los Estados Unidos y don José Miguel de la Carrera se va al exilio. Y aquí hay un hecho interesante que hay que hacer notar. Don José Miguel Carrera, en su afán de libertad, de independencia, sin hablar nada de inglés, sin un cobre en los bolsillos, se va a Estados Unidos, a la ciudad de Baltimore, y allí se encuentra con don Joel Poinsett. Don Joel Poinsett lo va a llevar a la iglesia presbiteriana de Baltimore, donde había un grupo de empresarios, armadores y financistas, y don Joel Roberto Poinsett convence a estos empresarios, armadores y financistas para que le presten a este joven muchacho, don José Miguel Carrera, un crédito sin intereses y sin avales para comprar una escuadra, 8 navíos, con pertrechos y con hombres capaces de formar esta escuadra. Evidentemente, cuando don José Miguel de la Carrera viaja hacia Chile, él, un poco queriendo imponerse frente al gobierno de Purredón, a San Martín y a O'Higgins, pasa a ver al gobernador del Río de la Plata, que ahí ustedes lo ven, don Juan Martín de Pueyrredón, que le termina secuestrando los bienes, lo lanza a los caminos y más tarde ordenaría fusilarlo en la plaza de Mendoza. Esa escuadra al final del día llega a Chile. Y esos oficiales también. Ahí vienen nombres como Buchef, O'Ryan, Simpson, Thompson, todos los que van a ser los patriotas de la libertad chilena, que guiados junto a Lord Cochrane van a llevar la expedición libertadora al Perú y llevarán la independencia hasta Colombia. Pero hay un elemento, don Bernardo O'Higgins también es fuertemente influenciado por el pensamiento protestante y por los protestantes. En un momento muy triste de su vida, cuando él estaba en Inglaterra y los banqueros que tenían que administrar los dineros que su padre, el virrey del Perú, le enviaba, se hicieron los lesos, vieja práctica de meter las manos donde no se debe. Cuando don Bernardo O'Higgins sufrió hambre, frío y estaba solo, quien le da abrigo, alimentación y cobijo fue un pastor anglicano. Y eso hace de que O'Higgins tenga una visión del mundo protestante bastante positiva. Tanto así que en 1818 envía al Congreso un proyecto de ley que elimina la Iglesia Católica Apostólica Romana y crea una Iglesia Católica al igual que la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Evidentemente, don Bernardo O'Higgins fue rápidamente obligado a desistir de este tema, pero si ustedes leen la obra O'Higgins, de un católico apostólico romano furibundo como ese Gaña, ahí lo dice. Y como ustedes sabrán, amigas y amigos, hermanas y hermanos, don Bernardo O'Higgins trae a Chile la figura de don Diego Thompson. Don Diego Thompson es el que trae el sistema lancasteriano a Chile. El sistema lancasteriano es el sistema que se utiliza para enseñar a leer y escribir utilizando la Biblia. Pero había un problema acá. No habían Biblias, porque antes del Concilio Vaticano II se tenía absolutamente prohibido tener Biblias. Así que
cuando vienen los enemigos políticos de O'Higgins, las primeras acusaciones que él le hace, porque hubo lamentablemente un terremoto con maremoto desde La Serena hasta Concepción, y los enemigos políticos de O'Higgins decían que este era el castigo de Dios porque le estaba abriendo las puertas a las víboras protestantes. Eso terminó provocando que a Thompson, después de 1822, no se le renovara el contrato y O'Higgins se fuese al destierro. Pero a pesar de ello, tenemos en 1821 ingleses que se reúnen en Valparaíso, en el consulado, para hacer cultos evangélicos y evidentemente en inglés. Pero ocurre algo acá. La mayoría de los ingleses que llegan son solteros. Las chilenas son agraciadas, bonitas, simpáticas e inteligentes. Se constituyen rápidamente matrimonios y la autoridad eclesiástica se preocupa del tema y emite un bando donde prohíbe terminantemente a que las esposas de ingleses pudiesen acompañarlo a los cultos de herejes. Son los primeros atisbos de intolerancia y de persecución que empieza a recibir la iglesia evangélica. Muchas esposas de ingleses fueron arrestadas antes de entrar al consulado. Eso evidentemente provocó que el imperio inglés enviara a través de cartas diplomáticas quejas por esta situación. Y evidentemente la relación entre Chile, la naciente nación de Chile, tuviese problemas ya diplomáticos no menores con Inglaterra. Pese a todo, los evangélicos siguen. En 1825, don Estanislao Lynch, abuelo del futuro almirante Patricio Lynch, instala una empresa de exportación de armas, ¿ya?, para la escuadra libertadora y para la conquista de Chiloé. Y en los primeros cajones que venían sables, fusiles, balas, pertrechos, en general, en un doble fondo venían 500 Biblias y 500 Nuevos Testamentos. Esto lo quiero enfatizar porque en el cajón, en la primera parte, venían las armas para la independencia espiritual y abajo venían las más mortíferas para la independencia espiritual. Don Estanislao Lynch, junto a Isaac y Guillermo Wheelwright, a John Grisham, a Scott, a Williamson y a Balfour, a Gildemeister, crean la primera iglesia evangélica en Chile. Y quiero hacer referencia a don Guillermo Wheelwright. Don Guillermo Wheelwright regaló el telégrafo, la luz a gas a Valparaíso, la ley de sistemas de alcantarillado, los primeros faros, la ley de navegación, y le dio el privilegio a Chile de ser el primer estado en Latinoamérica que tuviera ferrocarriles. Estos hombres que forman la primera iglesia evangélica en Chile mandan una carta a la facultad de Princeton en los Estados Unidos. Y, si me permiten el comentario, Princeton y Yale, hermanas y hermanos míos, siempre fue la formación teológica más brillante, más clásica y más conservadora, por lo menos hasta el siglo pasado. Hoy día no sé. Princeton y Yale, hermanos míos, nace de ese espíritu protestante donde primero se instala el colegio y después la iglesia, donde el pastor tenía que ser formado en un ambiente de excelencia, porque el ignorante no tiene cabida y el analfabeto no tiene lugar. Y como no podemos prescindir del ignorante y del alfabeto, la primera misión de la Iglesia Evangélica Protestante es educar al analfabeto y elevar al ignorante. Porque ser protestante es la antítesis de la ignorancia. El protestantismo, por esencia,
es desarrollo, cultura y espíritu elevado. Así que cuando ellos mandan la carta a la Facultad de Teología de Princeton, un joven recién salido de teología, que también se había casado hace poquito, atiende el llamado de estos empresarios y financistas de Valparaíso. Él se llamaba Don David Trumbull. Don David Trumbull, que según a la vista de muchos historiadores chilenos, es el padre y apóstol de la Iglesia Evangélica chilena. Don David Trumbull llega a Chile en un barco en el Mississippi, y cuando llega a Puerto de Valparaíso hace su primer sermón utilizando un barril de agua como púlpito ante 20 personas. Después de esto se puso a vivir en el Hotel Chile y también hacía las reuniones religiosas ahí. Pero denunciado ante el obispo Santiago, el dueño del hotel lo termina echando. Ellos fueron acogidos por los dueños de Diario Mercurio. En aquella época, el principal accionista y dueño del Mercurio era un presbiteriano norteamericano escocés de apellido MacLeod. Ahí nace la Union Church, la primera iglesia evangélica que después se llamaría Free Chapel. Allí se reunían hermanos de todas las denominaciones y de todas las nacionalidades. Obviamente que la mayoría eran presbiterianos norteamericanos, así que ligerito la cosa se hizo más tiradita para ese lado. Posteriormente, la esposa de don David Trumbull llegaría y abre la primera escuela para señoritas en inglés. Y con lo que ganaba a través de esta escuela de inglés, más la pensión que daba en su casa, ayudaba a sostener la escuela dominical y muchas veces a su marido. Porque hay que decirlo, hermanos míos, don David Trumbull nunca recibió un peso de la misión de los Estados Unidos. Siempre se mantuvo con sus recursos. La empresa Williamson Barford le tenía un sueldo de empleado, pero él era un ministro, el único pastor que estaba funcionando en Chile. Aparte, obviamente, de los anglicanos. Y él recorría todo el litoral de Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas. Así que el dinero siempre se le hacía escaso. ¿Qué hizo don David Trumbull? ¿Por qué tiene tanta relevancia para el mundo evangélico? Creó varias escuelas populares. Muchas de ellas fueron cerradas por presiones del obispo. La más vieja permaneció, y ahí la ven ustedes en la foto. El Colegio David Trumbull de Valparaíso. Uno de los colegios, el único colegio confesional presbiteriano de Valparaíso, que es uno de los más antiguos. También don David Trumbull crea la Sociedad Bíblica de Valparaíso y contrató colporteurs, vendedores de Biblias. Uno de ellos fue un marino que se había retirado de la Armada Británica y había abrazado el ser misionero, don Alan Gardiner, que había estado justo ahí entre la Phoebe y la Excel en la batalla de 1814, ahí en Valparaíso, y se había salvado jabonado y salvó la vida. Ahí tiene un encuentro con el Señor y se hace misionero. Don Alan Gardiner va a ser el primer mártir de la iglesia evangélica chilena, porque muere en la isla Picton de hambre y de frío. Pero su legado siguió. La misión araucana que lleva el evangelio a los mapuches de Chile y de Argentina. Esta misión tuvo fructíferos frutos, tanto así que hoy día la iglesia anglicana tiene el único obispo mapuche, don Abelino Apeleo, que por lo que sé está en Puerto Montt y tiene asiento en Westminster, Inglaterra. También don David Trumbull ayuda como una manera de que los hijos y nietos de los extranjeros no se vayan, sino que se queden en Chile y puedan esa capacidad intelectual a ayudar al crecimiento de la nación. Don David Trumbull crea el primer colegio de corte moderno de esta nación, la Artisan Church Society, que después vendría a ser el Colegio Mackay. Y el mismo modelo que aplicó don David Trumbull
después se aplicaría para crear la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. El Colegio Macay tuvo insignes estudiantes, entre ellos quien va a ser el presidente de Bolivia, Bullivan, de Hausen, los chilenos Dérano y Edwards. Y uno de los más renombrados e importantes fue un nieto que era nieto del presidente de los Estados Unidos, que se vino a estudiar a Chile, para que se den cuenta la calidad de la educación que teníamos acá. Y hoy día en el siglo XXI todavía no estamos dando de cabezazo qué pasa con la calidad de la educación. Los protestantes ya lo tenían con el Colegio Macay. Dato anecdótico. Los estudiantes del Colegio Macay pasaban directamente a la Universidad de Chile sin dar ningún tipo de prueba. A ese nivel curricular se manejaban estos jóvenes. Bueno, y viene este nieto del presidente de los Estados Unidos. Aquí se recibe este joven y empieza a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de Valparaíso. Es tan fuerte la influencia que él genera, es tan fuerte su tesón, su alegría, su forma de cómo ayudaba a sus trabajadores, que cuando él muere deja un legado en dinero para que se sigan manteniendo los hospitales públicos en esta nación. Y el ministro de Salud de la época, de Sanidad de la época, junto con sus trabajadores, deciden cambiarle el nombre a ese hospital donde él trabajó por durante tantos años, donde compartió con sus trabajadores, y lleva su nombre hasta el día de hoy. Carlos Van Buren, un evangélico que hizo presencia allí. También otros protestantes, junto con Trumbull, crean el Instituto Inglés en Copiapó y después lo traen a Santiago. Y el Instituto Inglés, que donde funcionaba la Facultad de Teología de la Iglesia Presbiteriana, cuando cumple su misión, le regala al Estado de Chile con un valor nominal todos esos terrenos, pero con una condición: que allí se cree el primer instituto de formación pedagógica que va a tener este país. Y lo que hoy día ustedes conocen como el Piedragógico, sepan ustedes que eran terrenos de la Iglesia Evangélica, y que el primer profesor que crea la cátedra de inglés, pastor, teólogo y profesor, don Juan Maclean, que hasta el día de hoy hay un cuadro que lo recuerda ahí en la facultad de la UNCE. Las Biblias también fueron un elemento tremendamente de lucha. Así que cuando don David Trumbull abre la Sociedad Bíblica de Valparaíso, en 1863 se logran distribuir en todo Chile 1.338 Biblias. Y no va a ser el récord hasta la muerte de don David Trumbull, que va a suceder en 1889, que se pueden repartir 124.000 Biblias, porque las Biblias se vendían y se regalaban. Claro que cuando alguien regala algo, significa que otro pagó la cuenta de eso, porque nada es gratis. Desde la salvación para abajo, nada es gratis. Alguien ya pagó la cuenta cuando a nosotros nos llega gratis. Conquistar lugares públicos para la predicación fue otro elemento que llevó don David Trumbull. Los templos luteranos, o en realidad la iglesia evangélica alemana, porque la iglesia nunca se llamó luterana, en Puerto Montt, Puerto Vara y Frutillar, fueron incendiados o profanados el mismo día de su inauguración. Pero los evangélicos siguen con fuerza. Permítanme una cosa. En 1890, en el gobierno de Balmaceda, se hace un censo aquí en Chile. La población de Chile en 1890 era de 1,5 millones de personas, de las cuales 17.000 eran protestantes evangélicas. Y solo de esas 17.000, 2.000 eran chilenas, reunidas en Iglesia Presbiteriana Nacional o Nacional Reformada, como también se le llamó, Iglesia Metodista, Aliancista. Y estos 2.000 chilenos son capaces de cambiar la Constitución de 1833, que decía en su artículo 5, ahí ustedes lo ven,
La religión de la República de Chile es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Que hoy día se llenan la boca con la libertad, pero cuando uno los pilla, no estaba absolutamente prohibida cualquier religión que no fuera la católica apostólica romana. Y don David Trumbull, con estos 2000 chilenos, porque los extranjeros no podían meterse en este problema porque estaban al filo de la ley, dice, se logra en 1865 de que se interprete diferente en lo que estaba en lo original y que se pudiera interpretar, por lo tanto se permitirá la religión, cualquier otra religión, de uso privado, con colegios, con cultos privados. Fue tanta la tensión que se provocó en 1865 que tuvimos caso al borde de una guerra civil en este país. Así que la sabiduría de Trumbull lo impidió y pudimos avanzar otro paso. Claro que la iglesia tenía que funcionar con ciertas reglas. Primero, todos los templos protestantes o de ese culto se debe levantar una muralla o tapia de 14 pies de altura para que la fachada no se vea, para no herir los sentimientos de la mayoría religiosa. O sea, subterfugiamente están tratándolo a todos de imposibilitados mentales. Número 2. No deberán exhibir estos edificios campanas ni ningún símbolo religioso que delate su uso. De ahí viene esta extraña forma arquitectónica de las iglesias evangélicas que no tienen campanario. Los evangélicos alemanes o luteranos que eran un poquito más pillos, como tenían el colegio y ahí hacían los cultos, el día domingo hacían sonar la campana y llegaban todos ahí al culto a alabar al Señor. Número 3. El ministro de culto deberá tener cuidado de que la música y los cánticos no sobrepasen el límite auditivo del recinto. O sea, si alguien pasaba por fuera, se escuchaba el órgano, la clavinova, o lo escuchaba cantar coros o himnos, le podían cerrar el culto. Hoy día me gustaría que en algunos lugares esto volviera a pasar, pero bueno. Y hermanos míos, como ustedes han visto, muchos de estos elementos que ustedes están escuchando no se enseñan en historia. Y aquí voy a tocar un tema sensible. La historia de Chile, sobre todo de las corrientes radicales, liberales o marxistas, dicen que los evangélicos tuvieron ciertas libertades gracias al apoyo de los masones, de los liberales y de los radicales. Pero yo tengo que decirles que fue al revés. Por ejemplo, la Iglesia Santísima Trinidad, la primera congregación chilena en Santiago, que estaba ahí en calle Nataniel, esquina Colegio, lo que hoy día se conoce como Alonso Valle, donde está al frente de la Quinta Compañía de Bomberos. Al frente de la Quinta Compañía de Bomberos hay un edificio, ahí estaba la iglesia. Según los registros de la iglesia, contaba con 45 miembros y la asistencia los domingos no bajaba de 400. ¿Quiénes eran los que iban? Primero, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en pleno con sus profesores. Los diputados, senadores y jueces de la República, miembros del Partido Radical, Liberal o Nacional. En pleno, los ministros de Estado, seguidores de esas mismas corrientes filosóficas e ideológicas. El predicador podía ser don David Trumbull, si se encontraba en Santiago, o el primer pastor don Ibáñez Guzmán, que lo ven ahí, ordenado al Sagrado Ministerio en 1870, el 1 de noviembre, después de haber rendido satisfactoriamente sus exámenes de historia eclesiástica, Antiguo y Nuevo Testamento, administración eclesiástica, hebreo, griego, hebreo, latín, cristología patrística y siriático. Porque si hay una cosa que destacar, hermanos míos y hermanas mías, es que los pastores chilenos, al igual que sus formadores, alemanes, ingleses y estadounidenses, siempre fueron de excelencia. Porque si el Señor nos llama a servir, tiene que ser con excelencia. Porque ese es el compromiso del Señor que nos ha dado esto.
el privilegio más grande, que es servir a los demás y no servirse de los demás, que es otra cosa. Cuando predicaba don David Trumbull o don Manuel Ibáñez Guzmán, hermanos míos, el templo se llenaba. Y los argumentos del sermón, porque en estas iglesias todavía el sermón era lo esencial y lo importante y el centro, hoy día no sé, tengo algunas dudas, era materia de discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los gabinetes de los ministros. Y si usted toma un diario evangélico, el de Record, de Neybrooks o la Piedra Viva y Verdadera, entre 1850 y 1870, donde sale publicado el sermón completo de la Santísima Trinidad o de la Union Church de Valparaíso, y usted 20 días después, 30 días después, 40 días después, lee las actas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y se va a dar cuenta que los mismos argumentos están siendo usados por los parlamentarios libertarios. Por ejemplo, don David Trumbull, sermón de Santísima Trinidad, porque queremos una iglesia libre en un Estado libre. Don Manuel Antonio Mata, diputado del Partido Radical, porque queremos una iglesia libre en un Estado libre. ¿Quién influyó a quién? Y si ustedes leen las actas de la Gran Logia de Santiago y la Gran Logia de Valparaíso, los masones utilizaban los mismos argumentos de los pastores evangélicos. ¿Quién influía a quién? Nosotros no somos el subproducto. Y es sano que lo sepan, y es sano que lo digamos. Porque durante mucho tiempo la iglesia evangélica ha pasado a ser un monigote de ciertos partidos políticos. Esta influencia llegó tan fuerte, esta presencia llegó tan fuerte, que la iglesia presbiteriana, después que le quedó chico el templo en la quebrada San Agustín, en el Cerro Concepción, y se la vende a la iglesia prusiana alemana, instala, compra el terreno al lado, como una manera de desafiar los cánones de la época, al lado de la municipalidad. Y ahí ustedes tienen la iglesia, la primera iglesia presbiteriana de la calle Condel, que luego va a aparecer la foto. Los cementerios, un elemento muy importante. Como les decía, con los marineros ingleses se tuvo que enterrar a la gente en una fosa común. Pero el derecho de sepultar a los deudos, hermanos míos y hermanas mías, fue una lucha titánica. Pero ojo, los primeros no tuvieron tanta suerte. Los primeros eran botados en el basurero del Cerro Santa Lucía, que ahí están ustedes viendo el monolito. Y los perros se disputaban los cuerpos por la Alameda. Tanto así que don Benjamín Vicuña Maquena, gran intendente de Santiago y candidato a presidente de la República, puso esta frase conmemorativa en honor de aquellos que fueron enterrados en la basura por más de 50 años, a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que yacieron aquí durante medio siglo, de 1820 a 1872. Expatriados, porque los evangélicos en este país, hermanos míos y hermanas mías, éramos muertos civiles, sin derechos, sin ninguna posibilidad, ni siquiera de enterrar a nuestros muertos con decencia y dignidad. Y ahí, posterior a esto, se crea el cementerio disidente de Santiago. Claro que estaba separado, como decía el derecho canónico, separado de los muertos buenos, separado de los execrados de los malditos, porque execrado significa maldito, que es una muralla que hoy día, como ustedes la pueden ver ahí, es una muralla de 7 metros de alto por 3 de ancho, que está cerrada una cadena, una reja, quiero decir, perdón. Y ahí está un pastor del cual todos llevamos el apellido. Claro que al chileno le cuesta un poquito el idioma, entonces lo dice medio mal. Jean Canut de Bon. Canut. Como la derivación para tratar de humillar a la persona siempre es media mala. Salió Canuto.
Pero Jean Canut de Bon, aparte de haber sido un hombre, un tremendo hombre de Dios, fue médico y era un eximio orador. Dato para la historia. Ahí está don Arnuldo Llamando Filippi. Ahí está don Manuel Ibáñez Guzmán. MacLean. Ahí están los creadores del primer submarino de esta nación. Ahí hay pastores que crearon las primeras escuelas de contadores. Los primeros profesores universitarios también estaban ahí. Otra gran lucha fue el de los matrimonios. Porque aquí los evangélicos no tenían cómo casarse. No había una ceremonia. Recuerden ustedes que hasta el año 25 los matrimonios tenían que casarse si eran católicos romanos, se les hacía una ceremonia y se les transcribía y quedaba registrado el matrimonio. Y después, posteriormente, los bautismos. Pero cuando no se reconoce, según la Constitución del año 33, y solamente se puede avanzar en el ámbito privado en la religión, el resto de las religiones, ustedes se darán cuenta que si una persona se quería casar con otra, 1840, 50, 60, 70, y hasta el 83 más o menos, iba donde el señor cura, donde él registraba la intención de matrimonio en un libro llamado Libro de Herejes. Ahora, si usted se quería casar por su fe protestante evangélica, tendría que haber viajado a Valparaíso, a Talcahuano, a Iquique, y esperar que llegase un barco norteamericano, alemán, dinamarqués u otro, que fuera protestante, hablar con el capitán del barco y decirle al capitán cuánto cuesta sacar el barco del límite jurisdiccional de Chile y traerlo, y si lograba pagar esa suma, usted se casaba en aguas internacionales. El capitán o el capellán le daba un acta, usted se tenía que ir a la embajada de ese país para que ratificara el acta, y usted renunciaba a la nacionalidad chilena. Por ende, sus hijos tampoco eran chilenos. Y cuando ese niño quería entrar al Instituto Nacional, no. Si él quería entrar a trabajar en la administración pública, no. Si él quería ser candidato a diputado, regidor, no, porque no eran chilenos. Eso era la vil trampa que se había generado. Todo esto del año 1906 y aproximadamente hasta 1906 hasta 1910, está la gran debacle moral de Chile. Porque, según los registros de los libros de las comisarías, en 1907 se registra el triste récord de que más del 50% de los niños menores de 12 años eran alcohólicos. Lo que ustedes entienden por seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, en 1908, hermanos y hermanas mías, no era nada. Realmente vivimos una época terrible. Y en 1909, cuando se genera esta fuerte incapacidad, nace en Valparaíso, al seno de la Iglesia Metodista Episcopal, con la dirección del pastor Billy Hoover, que es el padre del movimiento pentecostal chileno. Don Billy Hoover era médico, teólogo y rector del colegio Iquique College, y estudió arquitectura por hobby. Ese hombre es el padre de la iglesia pentecostal chilena. En 1910 tuvimos casi una revolución bolchevique en esta nación, donde hubo un alzamiento de la escuadra y un bombardeo con hundimiento de submarinos, desde la escuadra. Vivimos una época terrible, hermano. Y todo esto se frenó gracias a que nació una corriente de movimiento espiritual que frenó esta revolución.
Y vamos a llegar a 1916, cuando los evangélicos van a hacer su última gran lucha, cuando van a apoyar a un joven liberal de clase media, defensor de los problemas sociales, don Arturo Alessandri Palma. Don Arturo Alessandri Palma, los evangélicos se comprometen a llevarlo al Senado, y una vez en el Senado se comprometen a llevarlo a la presidencia. Y cuando él llega a la presidencia se compromete a separar la iglesia del Estado, cosa que ocurriría el año 1925. Esa es la gran lucha y la gran historia desconocida del pueblo evangélico. Es como dice en Jeremías 6:16, parados sobre los caminos y sobre los collados, mirad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo, no andaremos. Vayan por las viejas sendas y vean cuál es el buen camino. La historia es la madre magíster, la madre perfecta. Dios es dueño de la historia. Y ahí nos enseña para no caer nuevamente en estos errores. La iglesia evangélica no nace, como algunos piensan, con el movimiento de 1909, el movimiento pentecostal. Nace en la reforma protestante en las universidades. Por eso que la formación de los evangélicos y los protestantes tiene que ser de alto nivel. Nosotros tenemos que ser una luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal donde se putrefacta la carne. Esta es la historia que debemos asumir, que debemos tener, que debemos enseñar y traspasar a nuestros hijos. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Amén. Que así sea. Amén, muchas gracias, pastor. Estamos muy agradecidos por esta charla. La verdad que ha sido una charla histórica que creo que muchos habíamos desconocido hasta el momento. Tenemos varias preguntas por acá para realizar. A todo esto, hermanos míos, este es el esfuerzo de un hombre que me enseñó, y quiero darle gratitud y gracias a ese hombre. Soy lo que soy, no soy otra cosa. Primero dar gracias al Señor por ese pastor, Juan Belli Romo. Creo que es el mejor historiador de la Iglesia Evangélica en Chile, que ya ha partido a la presencia del Señor. Y me he comprometido ya, hombre viejo, a seguir este legado, y que también es parte de mi tesis de pregrado de Alianza Estratégica de Masones y Protestantes para lograr la educación pública chilena. Así que las dudas, consultas, por favor. Muchas gracias, pastor. Claro que sí, tenemos algunas preguntas por acá. Por favor. Pablo Sebastián Gajardo Escobar hace la siguiente pregunta. Pablo, ¿ya? Los luteranos hablan de una reforma magisterial y consideran ¿Ya? que las demás iglesias protestantes pertenecen o son parte de una reforma radical. ¿Qué opina usted, obispo, de estas reformas que hablan los luteranos? Ya, gracias, pero no soy obispo, no me pongan ese cacho todavía. A ver, yo sigo lo que dice Lutero. Lutero dice bien claro, Lutero y Calvino son mis favoritos, a pesar de que soy anglicano. También me gusta Kramer, pero Lutero tiene muy claras las cosas. Y también yo utilizo un lenguaje bastante luterano, así que Lutero dice simplemente, más allá de la reforma, ¿qué es lo que toca? Al hombre. Antiguamente, con el régimen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nosotros teníamos que ganarnos la salvación, con obras, con compras de indulgencia. Pero cuando Lutero traduce la Biblia del latín, ya lo habían hecho los ingleses anteriormente, pero cuando Lutero traduce la Biblia a la lengua del pueblo, a la lengua vernácula, al alemán, se da cuenta que cambia al hombre, que Cristo tiene un encuentro con el ser humano y se da cuenta que la salvación pasa a ser por fe. Más allá de lo magisterial, más allá de una reforma que podríamos catalogar que fue fuerte, o sea, desde cualquier punto de vista, la reforma anabautista, incluso la revolución de los campesinos que tuvo que enfrentar Lutero, claro, evidentemente que desde ese punto de vista sí, pero si vemos a lo largo de toda la reforma, los campesinos quedaron chicos por ejemplo, al conocer todo lo que era John Knox, que le gritaba a la reina.
le gritaba sus pecados cuando ella iba pasando. Entonces, claro, este tema del magisterialismo no, claro, si lo vemos en un corto periodo de historia, evidentemente que sí, pero si nos vamos a abocar lo que es la historia de la Iglesia Evangélica, evidentemente tiene que haber un tema ahí. Pero Lutero reconoce netamente la reforma que parte del hombre y para el hombre. Renueva este encuentro entre Cristo y el hombre por la fe. Que después, ¿qué es lo que dice Pablo en definitiva? Muchas gracias, pastor. Tenemos por acá otra pregunta también de ¿Mm? Pablo Sebastián Gajardo Escobar. ¿Ya? Escribió lo siguiente: ¿qué opinión considera, obispo, que a veces las iglesias evangélicas, al ser minorías en Chile y pedían la libertad de culto y de expresión, usted considera que también actualmente los evangélicos discriminan a gay, católicos y otras iglesias liberales, Ujú. religiones que rompen el parámetro evangélico? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. A los dos Pablo. A ver, una de las cosas que nos enseña la reforma es la libertad de conciencia y el derecho al juicio privado. Yo no me puedo meter en la cama de otro, pero tampoco puedo dejar que ese otro me trate de imponer su idea. La reforma protestante, como hemos visto, don David Trumbull, el primer pastor chileno, don Manuel Ibáñez Guzmán, cuando luchan por las leyes para todos, sin discriminación. Entonces, cuando yo me quiero sentar en el sillón de la infabilidad, evidentemente que empiezo a ver enemigos en todos lados. Ahora, el tema de los gays o no gays, ese ha sido un tema recurrente en la iglesia evangélica. Particularmente como reverendo Cristian Flores, yo jamás voy a meterme en la cama de otro, porque creo que eso no corresponde. Sí, si yo creo que eso es pecado, mire, sabe que es pecado, perfecto, pero ya se le avisó. Nosotros los evangélicos tenemos un pequeño problema, que no es menor. Olvidamos lo que dice el Evangelio. El sembrador salió a sembrar. O sea, yo voy y tiro la semilla. En la parábola no se dice que el sembrador se devolvió a ver y a poner la semilla en la tierra si realmente cayó o no cayó. El sembrador salió a sembrar. La misión de la iglesia es llevar el evangelio de Cristo. Y ese evangelio es de amor, de salvación. También nos recuerda nuestro pecado. Y por eso necesitamos ser salvos por la sangre de Cristo. Pero si yo entro a discriminar, me siento como juez. Y hasta los minutos, por lo menos mi Biblia, lo que dice que el único juez es Cristo. Entonces no me corresponde. Es como estos señores que andan viendo el final del mundo a la vuelta de la esquina. Parece que no han leído la Biblia cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo, Señor, ¿cuándo vendrás a instalar tu reino? Y Jesucristo se las canta clarita. A vosotros no corresponde saber las sazones del Padre. O sea, no se metan. Ustedes hagan la pega que tienen que hacer. Y en el libro de Hechos se queda clarito. Cuando el Señor Jesucristo es elevado a los cielos y se quedan mirando los apóstoles para arriba, aparece un ángel entre medio de ellos. Y le dice, varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Ese mismo Cristo que así lo viste salir, así lo vaya a volver. Lo vas a ver volver. Así que hagan la pega, vayan y prediquen el Evangelio. Si el Señor sabrá cuándo vuelve. Pero yo no puedo tomar el papel de juez, ni tampoco de interpretación para tratar de ver cuándo el Señor vuelve. Eso es prácticamente una herejía. Gracias, pastor. Por acá tenemos otra pregunta. Es de Perdón, Guillermo. perdón que yo responda así, pero uso un lenguaje muy luterano. No, lo importante del círculo es que cada quien sea lo que sea. Eso es lo importante, mostrar El tal único juez es Cristo. y mostrarse tal cual como es. Guillermo Guzmán pregunta lo Guillermo. siguiente desde Concepción: Ya, Guillermo. ¿por qué estuvo en boca de muchos evangélicos decir que O'Higgins era evangélico? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Perdón? ¿Quién? Guillermo Guzmán pregunta desde ¿Sí? Concepción: ¿Sí? ¿por qué estuvo en boca de Ujú. muchos evangélicos decir que O'Higgins era evangélico? Ya. ¿Sabe usted de eso? No, O'Higgins, a ver, hay que aclarar porque la historia ha sido muy manipulada. O'Higgins
no hay ningún atisbo de que haya sido evangélico. Evangélico, entiéndase que haya tenido una profesión de fe, porque las profesiones de fe son personales, ¿ya? Por lo menos en la iglesia histórica, pero siempre se le alió con los personajes protestantes por ser libertarios, ¿ya? O'Higgins, yo creo que para nadie es desconocido que él era masón, igual que San Martín, por eso esa mentira, esa patraña de que vio a la Virgen María después del combate de la batalla de Maipú, por lo menos yo no la creo, porque un masón no va a creer en la Virgen. Eso fue una cuestión política, un tratado político que tuvieron que hacer entre ellos. Y obviamente la iglesia romana estaba metida ahí. Y le cometen el sacrilegio de vestirlo con ropa de fraile. O'Higgins fue fuertemente cuestionado por la iglesia romana, es una realidad. Y aunque lo quieran negar, eso es así, ¿ya? De hecho, hay algunos escritos de algunos autores, como por ejemplo Egaña, que lo manifesté, que cuando O'Higgins quiere ver la posibilidad de cambiar el dominio de la iglesia sobre el Estado, y eso es importante decirlo, porque para la Iglesia Católica Romana ellos jamás habrían separado del Estado. De hecho, siguen unidos al Estado. El Te Deum es una muestra muy clara de ello. Entonces, sí, yo no estaría en condiciones de decir que O'Higgins es evangélico, ya nunca un historiador serio lo diría. Sí tuvo una gran empatía con el protestantismo por este principio libertario, este principio de que, y de progreso. Recuerden ustedes, amigos y hermanas y hermanos, que, y voy a ser súper franco, y por favor, si tengo que dañar alguna susceptibilidad, pero los antecedentes históricos están ahí, y los antecedentes sociales. No hay ninguna nación católica romana que sea culta y desarrollada, no hay ninguna. De hecho, no lo digo yo, lo dice Max Weber. Ética protestante y el espíritu del capital. Él lanza una sentencia que para quien la lee es una sentencia de muerte prácticamente. Ninguna nación católica jamás va a llegar al desarrollo, jamás. Y han sido palabras que se han cumplido. Pastor, por acá tenemos otra pregunta de Sí, Francisco dele nomás. Aranda. Francisco. Sí, pregunta lo siguiente. El Ujú. nombre de la clase magistral Historia Oculta la encuentro tan valiosa que podría pensarse en un nombre más bien es la historia no contada de la iglesia protestante. ¿Por qué le pusimos así? ¿Quieres saber él? Sí, Francisco, así, claro y preciso. Hay muchos pastores que ocultan la historia. Mientras tengan ellos el poder, siguen manteniendo la cosa. Aquí es un tema de poderes. Hay muchos pastores que saben la historia. Hay muchos pastores. A ver, si yo hoy día hiciese una encuesta, ¿por qué el 31 de octubre es el día de la iglesia evangélica, iglesias protestantes? Mira, he escuchado sermones del 31 de octubre de cualquier cosa. El 31 de octubre es porque Lutero clavó las 95 tesis. Y ahí nace la libertad. Esta luz que se abre, que es la Biblia abierta, para iluminar la oscuridad de la ignorancia. Y hay pastores, y voy a ser súper claro, o sea, hay pastores que no tienen una formación académica, que debiesen tener, aunque me van a decir, no, es que la ley no nos obliga a eso, sí, pero la moralidad nos obliga, porque nosotros estamos escuchando gente, personas con dolores, que necesitan una guía. Entonces debemos prepararnos al más alto nivel. Por eso estudiar teología, por eso estudiar psicología, por ejemplo, pedagogía. Por lo menos en la iglesia histórica nosotros no podemos llegar al púlpito si no tenemos estudios teológicos y una profesión universitaria. Pero lamentablemente la verdad hay que decirla. En Chile hay pastores que se meten a la ducha y salen de pastor. Se quedan más rato y salen de obispo. Hay harto escándalo en la iglesia evangélica con un tal Ricardo Cid, que estaba saliendo de la cárcel y ya se estaba diciendo el ungido. O sea, ese tipo no puede tener cabida en la iglesia evangélica. Además que está acusado por abuso de menores. O sea, no podemos ser tolerantes con ese tipo de situación. Entonces, oculta
porque algunos sí la ocultan, incluso alguna iglesia histórica. Bueno, Ahí ojalá que le haya quedado claro a Francisco por qué iba con su qué decir de la historia no contada. sí, por acá tenemos otra pregunta de Germán Lickman. Eh, Lickman. sí, Ah, su pregunta es la siguiente. Hola, excelente clase, muy gracias. buen nivel y bastante académica. Mi pregunta es referente al basural donde se lanzaban los cuerpos del Cerro Santa Lucía. ¿Se Ujú. lograron rescatar todos esos cuerpos y dónde quedaron hoy enterrados? Sí, están enterrados en el cementerio disidente de Santiago. Don Benjamín Vicuña Maquena tuvo la delicadeza de retirar. Todo esto pasó cuando don Benjamín Vicuña Maquena, cuando era intendente de Santiago, empieza a hacer la remodelación al Cerro Santa Lucía. Y se encuentran con esto, que ellos sabían evidentemente que está, se toman delicadamente los huesos, porque ustedes entenderán que lo único que quedan eran huesos. Se juntaron y se llevan a donde hoy día está el cementerio disidente de Santiago. Y ahí están en una tumba todos esos huesitos, ¿ya? Eh, Algunos nunca se pudieron recuperar. Y por eso él pone ese monumento, ese monolito, donde demuestra, y es una verdadera bofetada a la sociedad chilena, de intolerancia, de discriminación. Por eso que nosotros los evangélicos no podemos ser ni intolerantes ni discriminadores, porque nos lo hicieron a nosotros en la historia. Entonces, por eso que es bueno saber la historia, porque eso nos pone los pies en la tierra. ¿Quiénes somos? Y si nos vamos al punto teológico, nosotros nos salvaron porque éramos los más miserables del mundo. Nada más. No hay nada bueno que exista en nosotros. Nada bueno vio el Señor Jesucristo. Él murió para después encontrarse con nosotros y llamarnos. Entonces, claro, evidentemente todos los huesos no se pudieron recolectar. Según las estadísticas que vi cuando estaba haciendo mi tesis, Benjamín Vicuña Maquena recuperó alrededor de 400 pedazos de huesos. Nunca se va a saber el número completo. ¿Por qué? Porque eso pasó en Santiago, en Valparaíso, antes que se creara el cementerio de disidentes. A los evangélicos tenían que llevarlo al mar y con unos yunques en los pies los tiraban al mar. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día en el cementerio disidente número 1 y número 2 de Valparaíso en el Cerro Cárcel? Hay monolitos que recuerdan el hecho, pero los cuerpos no se pudieron mucho recuperar. Ahora, el espectáculo, cuando había marejadas tremendas y había que enterrar, o sea, tirar al agua a alguien que había muerto, aparecía a los 15, 20 días en cualquier costa. Esa es la realidad de Chile, por lo menos el siglo pasado. Pastor, por acá tenemos otra pregunta. Dile nomás, a mí me pagan en la universidad, en el colegio me pagan por responder preguntas, así que dile nomás, estoy acostumbrado. La pregunta es de Ibrahim Zahir. Y ahora ahí, ¿ya? Pregunta y escribe lo siguiente. Muchas gracias Ujú, por el espacio que se ha dado para discutir un tema que yo ujú, personalmente desconocía de la Iglesia Protestante y su importancia en la formación de la República de Chile. Tengo una duda. ¿Cuál es el ujú. pensamiento de la Iglesia Protestante con la cuestión mapuche y su petición de autodeterminación? Y quisiera saber si hay antecedentes históricos de acercamiento de las iglesias protestantes. Ya, a ver, yo voy a contar la realidad que yo vivo en la iglesia, que se vive en realidad en todas las iglesias anglicanas. Como dije, hay el primer obispo mapuche, don Avelino Apeleo, eh, y él ha dado unas declaraciones las cuales yo comparto. El pueblo mapuche tiene que tener sus propias normas, sus propias reglas, su territorio, su reconocimiento como un pueblo originario, ¿ya? Y eso no es una cuestión de derecha ni de izquierda, es una cuestión que debe ser así, que nosotros, la Biblia nos enseña a respetar al que está al lado. Y ellos tienen su propia cultura. Ahora, es evidente que en el caso de la iglesia anglicana hizo un trabajo maravilloso de evangelización, ¿ya? Pero la evangelización de ninguna manera intenta romper la cultura del otro. La evangelización es traer en las buenas nuevas. Ahora, más allá de lo que piense la iglesia histórica, mi opinión como profesor y académico es que debe respetarse la autonomía del pueblo mapuche, que debe prestársele toda la ayuda
que ellos tengan para desarrollarse como cultura y que puedan generar estabilidad y ellos puedan, por ejemplo, no sé si han visto algunos reportajes de la prensa o de reportajes que hacen los fines de semana, ellos tienen una inteligencia para hacer emprendimientos con nada, emprendimientos con miel, y la gente se pelea por comprar sus productos. O sea, ellos tienen una inteligencia que les permite desarrollarse. Entonces, ¿por qué nosotros como cultura vamos a tratar de poner el pie encima en eso? Eso no corresponde. Nosotros debemos respetar los pueblos originarios porque descendemos de ellos también. Entonces, debe haber un respeto. Gracias, Pastor. Tengo por acá unas preguntas personales que Ujú, serían lo siguiente. En el caso del el rol de papel y pueblos originarios, ujú. ¿cuál es la diferencia de las creencias entre uno y el otro? Perdona, la primera no te la entendí bien, pues justo se cortó. Entre el rol ¿Ya? doctrinal de la iglesia ¿Ya? y el rol de creencia con respecto a pueblos originarios, Ujú. ¿cómo ve la iglesia con respecto a la doctrina de pueblos originarios, sabiendo de que muchas veces las creencias son muy distintas? Ya, perfecto. Ahora comprendí. Gracias. A ver, Davis, primero hay que comprender que la naturaleza humana desde los tiempos inmemoriales ha tenido la necesidad de creer en algo. La época de las cavernas había un estallido, un volcán, y se pensaba que el volcán era Dios. Había un terremoto, se creía que los cambios de la naturaleza. O sea, el hombre tiene la necesidad constante de creer, ¿ya? ¿Cómo relacionar la creencia cristiana, relacionarla con otras creencias? Bueno, ahí hay que ser sabio y preguntarle al Señor lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le decía a Pablo? Me hago judío para el judío, griego para el griego, pero entrego el mensaje. Ahora, el problema que yo entiendo que hay en la iglesia evangélica es que hay algunos evangélicos redonditos que piensan que ellos ganan comisión, realmente lo creen, ¿eh? De ganar almas. No, yo no gano nada. Es el Señor el que hace el cambio. Un apóstol regó, el otro dio el crecimiento, pero quien hace la obra es el Señor. Yo le puedo hablar a un mapuche de Cristo, y si él no es tocado por el Espíritu Santo eh, y no ha tenido una experiencia con Jesucristo, yo no lo tengo por qué juzgar. Yo cumplí mi misión como cristiano. Si él quiere seguir en su cultura, maravilloso, y compartamos y disfrutemos. Si la gran mayoría, fíjense usted, por lo menos en las conversiones de los pueblos mapuches, de hecho, la Sociedad Bíblica Chilena tiene una Biblia mapuche completa, Antiguo y Nuevo Testamento. La lengua, siempre me equivoco en decirlo, ¿no? La lengua del pueblo originario, siempre me equivoco en la pronunciación. Pero debemos respetar. O sea, yo como cristiano no estoy obligado por el Señor a hacer que una persona, comillas, reciba al Señor o tenga un encuentro con el Señor. Eso es una aberración teológica, evidentemente. Nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Pero ¿quién da la posibilidad de crecimiento del Señor? No, no uno. Totalmente. Pastor, y si esta es la última pregunta por el día de hoy, ¿Sí? para No hay problema. finalizar esta gran clase, y sería, ¿hay algún trabajo que está haciendo la iglesia para dar a descubrir esta historia que está oculta? Yo creo que hay muchas personas que están trabajando. Lamentablemente no nos hemos podido unir. Hay una corporación llamada Corporación Sendas que trata de guardar este legado histórico, pero creo que siempre es poco, siempre falta. Como dijo el Señor Jesucristo, faltan obreros en la mies. Y la idea es evidentemente que nos podamos juntar, sentar y hacer un trabajo que trasunten un libro, algunos escritos, algunos papers. Ahora, hay personas que están haciendo los esfuerzos y están escribiendo, pero insisto, a veces siempre es poco, porque imagínense si nosotros como chilenos leemos nada, pero han habido bastante intentos interesantes. Pero esperemos en el Señor que podamos unirnos
y trabajar en pos de ir en esta recuperación de la herencia protestante. Entonces, con esta última pregunta que le acabo de realizar, le doy todo el agradecimiento por haber participado de esta Faltaba charla. más. Muchas gracias, Pastor. Mm. Agradecemos al reverendo Pastor Cristian Flores por su participación y claridad en el tema expuesto. Creemos que es muy importante para desarrollar cultura y acercamiento a todas las tradiciones religiosas. En especial agradecemos a la sección de Asuntos Religiosos y Oficina Municipal de Quilicura, a la Iglesia Anglicana Reformada de Chile, a todos y a todas las hermanas y hermanos de todas las distintas religiones reunidas acá, judíos, musulmanes, cristianos, católicos, cristianos ortodoxos, anglicanos, evangélicos, hindúes, Hare Krishna, Sikh, budista y otras denominaciones. Recordamos que este grupo busca unificar las distintas visiones religiosas y no crear desunión. Debemos entender que la exposición académica tiene una visión objetiva que muchas veces puede ser disonante, pero creemos en que todo lo expuesto acá tiene netamente una connotación pedagógica. Reverendo, lo solicitamos. Reverendo, le solicitamos que las preguntas inconclusas puedan ser respondidas a través de nuestros muros. Si hay más dudas, también se pueden, se la vamos a hacer llegar a usted. ¿Mm? Podría confirmar su email para que deriven preguntas. Recuerden que esta transmisión será alojada en nuestro canal de YouTube. Además de que el día martes 7 de julio tenemos nuestra sección de la segunda jornada interreligiosa de oración por nuestro país. Se llevará a cabo a las 18 horas y contará con la presencia de hermanos de todas las religiones y comunidades que colaboran con el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo. Entonces están todos invitados a la próxima charla, que va a ser una oración interreligiosa. Va a contar con la amistad de todos y van a estar líderes de todas las fe que se mueven acá en Chile. Pastor Cristian, estamos muy agradecidos con usted, estamos muy agradecidos con cada una de las personas que hicieron parte de este espacio, así que le dejamos un pequeño momento para que se despida y puede dar su correo electrónico para que preguntas se puedan hacer llegar por allí o Ya, alguna persona se quiera acercar a contactarlo. fantástico. Bueno, primero mi correo electrónico es revet, R-E-V-V, en realidad, punto anglicano, punto cristianfloresmena, arroba gmail.com. Bueno, amigas y amigas, hermanos y hermanas, la historia es lo que es. La historia es el sello distintivo que tienen las naciones para mirarse en el espejo. La historia de la iglesia protestante evangélica es una lección para todos los que nos decimos protestantes y evangélicos. Primero, que el Señor nos llama. Segundo, que nos llama a prepararnos bien. Y tercero, a dar testimonio, pero no jugar con el tema del testimonio por la santidad, comillas, sino que nosotros tenemos que glorificarle a Él en todo momento y en todo lugar. Si somos un aporte a la sociedad, estaremos siendo testigos y dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ha cambiado nuestro interior. Así que quiero agradecerles a todos y a todas en relación a lo que es esta agrupación de círculos interreligiosos de Amigos por la Paz y el Diálogo y felicitarles por esta maravillosa instancia y espero que prosperen y fructifiquen. Muchas gracias, quedamos despedidos. Chao, que estén muy bien y que pasen una feliz noche. Chao, chao.